Todos los productos electromédicos, por ejemplo, están alcanzados por la norma 60601-1. Mientras que dentro de los productos electromédicos tenemos diferentes clases, como ser un electrocardiógrafo, un pulmotor o un respirador, que hoy en día están en boca de todos, ¿no? Los respiradores. Y es interesante que cumpla con las normas justamente porque se trata de un producto del cual depende la vida de una persona, ¿no? Bueno, para el caso de un respirador existe una norma en específico que es la 60601-2-34. Y luego están lo que son las normas colaterales, que son como de apoyo a las normas generales y particulares, ¿sí? Bueno, eso es como para tener una idea aproximada de lo que es el mundo de las normas y cuál es la clasificación que existe, ¿no? Bueno, como mencioné recién, lo que son las normas colaterales, en particular la 60601-1-2, que hace referencia a los requisitos de compatibilidad electromagnética para productos electromédicos, ¿sí? Bueno, dentro de ella vamos a encontrar los requisitos que son de inmunidad, tanto radiada como conducida, y los requisitos que son de emisión, tanto radiada como conducida. Bueno, y hay una pequeña referencia, ya vamos a entrar en lo que es el concepto de compatibilidad electromagnética, cosa de apuntar directamente a lo que apuntamos a ver hoy, que son los ensayos de compatibilidad electromagnética de inmunidad conducida, ¿sí? Ven cómo a medida que vamos entrando en algo más específico se va haciendo como un árbol en el cual vamos llegando a los requisitos más específicos que pueden aplicar para un producto en particular o una gama de productos particulares. Los organismos que dictan las normas son, algunos ejemplos son estos, que puede ser la IEC, la UL, la ISO, la AEA, para lo que son normas eléctricas, de instalaciones eléctricas acá en Argentina, y el IRAM, que el IRAM también funciona como organismo certificador. Bueno, ahora, perdón que tomo un poquito de agua. Bueno, para entrar a lo que son los ensayos de compatibilidad electromagnética, vamos a repasar algunos conceptos que tratan sobre la compatibilidad, ¿sí? ¿Qué es la compatibilidad electromagnética? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de compatibilidad? Y bueno, es la aptitud de un aparato o sistema, eh, la aptitud para poder funcionar dentro de un entorno electromagnético de manera correcta, sin producir una degradación en el mismo, ¿sí? Y a su vez que este aparato o sistema no produzca perturbaciones en su entorno, de manera tal que los equipos que estén dentro de ese entorno no sufran las perturbaciones producidas por este equipo que estamos considerando, ¿sí? En este concepto, en esta definición, ya podemos ver tres aspectos fundamentales, que son el entorno electromagnético, que dentro de ese entorno existen aparatos, y lo que es el fenómeno electromagnético, ¿sí? Cuando hablamos del fenómeno electromagnético podemos diferenciar dos clases. Si nosotros consideramos que esta filmina, toda esta filmina, es nuestro entorno electromagnético, dentro de ella puede haber dos fenómenos que podemos diferenciar claramente. Uno, que es un fenómeno de emisión, mediante el cual la energía emana a partir de una fuente como puede ser un aparato o un sistema.
Y otro fenómeno que es de interferencia, es decir, un fenómeno electromagnético que está dentro de nuestro entorno y que puede llegar a producir perturbaciones a los equipos que están dentro de ese entorno. Cuando hablamos de perturbaciones, quiere decir que se produce una degradación en el funcionamiento del equipo. Todo equipo tiene un funcionamiento previsto por el cual fue diseñado, y si este fenómeno electromagnético lo perturba, es decir, si se produce una degradación en su funcionamiento, quiere decir que estamos ante una interferencia electromagnética. Ojo que puede haber fenómenos electromagnéticos dentro de nuestro entorno, pero con un nivel suficientemente bajo para no producir estas perturbaciones. O sea que no estamos hablando de un todo o nada, sino que acá ya estamos hablando de ciertos niveles que pueden estar y que son permisibles para estar dentro de nuestro entorno electromagnético. Como decía, por ejemplo, si esta filmina es nuestro entorno y dentro de ella tenemos una fuente de alimentación, esto es una fuente de alimentación de PC abierta, esta fuente de alimentación puede llegar a producir o emanar hacia el entorno ondas electromagnéticas de un nivel determinado. Estas ondas electromagnéticas llegan a los productos que están dentro del mismo entorno y a otros equipos y pueden llegar a producir una perturbación o no. Si esos equipos tienen una inmunidad o un blindaje, por decirlo, suficiente como para que estas emisiones no lo perturben, no cambien su funcionamiento, no se produzca una degradación en su funcionamiento, está todo bien, digamos, ¿no? Estamos ante el concepto de compatibilidad, porque quiere decir que hay una fuente de emisión cuyas ondas electromagnéticas llegan a otro equipo, pero este equipo tiene la suficiente inmunidad para seguir para seguir con su funcionamiento previsto, ¿sí? Entonces, el concepto de compatibilidad electromagnética comprende dos conceptos. Uno que es la susceptibilidad o la vulnerabilidad que tiene un equipo, ¿sí?, ante estas ondas electromagnéticas, y un concepto de interferencia asociada a la emisión electromagnética. La definición exacta de susceptibilidad es la falta de aptitud de un aparato para funcionar sin degradación, en la presencia de la perturbación esta que mencionamos, ¿no? En cambio, la inmunidad es la capacidad de un equipo para funcionar sin degradación en presencia de esa perturbación, ¿sí? Quiere decir que la susceptibilidad es la falta de inmunidad. O sea, si un equipo no tiene la inmunidad suficiente para funcionar, es susceptible a que deje de funcionar ante estas emisiones. Esa es la idea de lo que son los conceptos de compatibilidad electromagnética. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta, alguna pregunta sobre certificación? ¿Algo de la compatibilidad? ¿Siguen ahí o se cayó la conexión? No, estamos. Al menos Todo en yo sigo orden. estando, Gustavo. Bien. Bueno, Sí, entendido, dice Mariano. Venimos bien. perfecto. Bueno, por ahí uno hablando ante la pantalla no te das cuenta si está hablando solo o no. Estamos. Bueno, dentro de lo que es eh, estos conceptos de inmunidad y emisión, son ondas electromagnéticas que se
se pueden propagar diferentes medios de enlace, medios de propagación. Uno es el radiado, que es el aire, y otro es el conducido, que pueden ser líneas de alimentación, líneas de comunicación, etc. Entonces acá nos encontramos con el concepto de compatibilidad electromagnética, inmunidad y emisión, ¿sí? Dentro de inmunidad tenemos radiada y conducida, y dentro de emisión tenemos radiada y conducida también. Entonces, lo que vamos a tratar de ver acá es hablar de los ensayos que se hacen para verificar este concepto de certificación y cumplimiento de normas, ¿no? Vamos a tratar de hablar, de ser específicos en lo que son los ensayos que se hacen para verificar la inmunidad de los equipos frente a la compatibilidad electromagnética o frente a emisiones o interferencias que le pueden llegar a recibir estos equipos, ¿no? Bueno, existe un grupo reducido de normas que hablan sobre la inmunidad conducida, ¿sí? Puede ser específicos según el producto al cual estamos diseñando o refiriéndonos, o pueden ser referidas en forma general a los productos. Las que vamos a ver acá generalmente son llamadas por las normas generales, ¿sí? Puede llegar a haber otras normas que sean más específicas y que se definan, por ejemplo, niveles más específicos de los que se definen en estas normas de ensayos generales. Las que vamos a ver tienen en su contenido la definición de formas de ondas típicas de corrientes y tensiones, el rango de niveles aceptables, o mejor dicho, el rango de niveles de ensayos. Habla sobre la descripción del diseño del equipo de ensayo, no del DUT que nosotros, o sea, el Device Under Test que estamos considerando, sino el equipo necesario para realizar el ensayo, ¿sí? Da las especificaciones de este. Por supuesto que da los métodos de ensayo, las instalaciones del entorno del ensayo, cuáles son aquellas consideraciones que debemos tener en cuenta para poder realizar el ensayo y de manera tal de que sea repetible en otros laboratorios, ¿sí? Y bueno, también habla sobre los procedimientos de calibración y las incertidumbres de medición. Bien. Acá está el puñado de normas que vamos a ver a continuación, ¿sí? Son ensayos de inmunidad. Vamos a hacer una pequeña referencia a lo que son ensayos de inmunidad radiada. Y después tenemos un puñado de 6 normas abarcadas por la serie 61000-4, que habla sobre los ensayos de inmunidad conducida. Empecemos por la 61004.3. Acá tenemos la 61004.3 que habla de los ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos radiados y de radiofrecuencia. Esta norma es muy particular porque, por un lado, el equipamiento que hace falta para realizar los ensayos es muy costoso. Hace falta un palo verde más o menos para comprar los equipos. En primer lugar, empezando por lo que es la cámara semianecoica, que es un recinto más o menos del tamaño de una habitación, que tiene unos elementos en su interior que evitan que las ondas electromagnéticas radiadas produzcan el fenómeno de reflexión en las paredes. Tienen una especie de ferrites que cuando la onda electromagnética llega a estas paredes se atenúa.
Entonces evita el fenómeno de reflexión en las mismas, de manera tal que la onda que emite la antena, ¿sí? Porque hay, a ver, empecemos por cuáles son los elementos que tiene la cámara semianecoica en su interior. Tiene una antena, tiene un generador conectado a esta antena, y a veces sabe tener un analizador de espectro, ¿sí? El analizador de espectro generalmente se usa en lo que son ensayos de emisión, porque vos tenés que ver cuáles son las ondas electromagnéticas que emite el equipo el equipo que vos estás ensayando, ¿sí? Pero en este caso, como estamos dentro de lo que son ensayos de inmunidad, la idea es utilizar el generador y la antena para producir ondas electromagnéticas que le lleguen al equipo y ver cómo se comporta este, ¿sí? Eh, bueno, estas ondas electromagnéticas, como decía, es interesante, es necesario de que no se producen fenómenos de reflexión en las paredes, porque se podrían llegar a, bueno, no me acuerdo cuál es el concepto dentro de lo que son, dentro de lo que es el medio de enlace, pero se suman, ¿sí? Si entran en fase las reflexiones con las incidentes, se suman, y ya no, los niveles establecidos no son los de ensayo, sino que son otros. Por eso es importante que las paredes tengan un elemento que atenúe las ondas electromagnéticas que le llegan. Bueno, acá las fuentes de radiación pueden ser intencionales o no, ¿sí? O sea, las fuentes de radiación que le llegan al equipo bajo prueba, no en el ensayo, sino en su entorno previsto donde va a estar funcionando, las fuentes de radiación pueden ser generadas a partir de por ejemplo, una soldadora, ¿sí? Que emite radiaciones electromagnéticas, pero no tiene ese funcionamiento previsto. Eh, por eso es que pueden ser intencionales o no. O fuentes de propósito general, como son los celulares, y fuentes de emisión deliberada. Bueno, acá vemos en este esquema, vemos lo que sería la antena, ¿sí? El dispositivo bajo prueba, que en este caso es una computadora, que está montado sobre una mesa que es de madera, debe ser de un elemento no refractante y aislante eléctrico. Y se saben colocar algunos ferrites en el piso para también evitar las reflexiones. Acá en la foto lo que se ven son estos cuadrados en las paredes, que son los ferrites absorbentes. En esta parte se ve la antena, que hay diferentes clases de antenas dependiendo del rango de frecuencias del cual estemos trabajando. Y acá lo que se ve son unos conos en el piso que vendría a ser esta parte en el dibujo, ¿no? También son ferrites eso. Bueno, me fui por las ramas un poco con esto. Así que avancemos con lo que son los ensayos de inmunidad conducida. Ahora, de ahora en más, todos los ensayos que vamos a ver trata sobre ensayos de inmunidad conducida, ¿sí? Arranquemos por lo que es las descargas electrostáticas, abarcada por la norma 61042. Las descargas electrostáticas se pueden producir en el entorno donde está previsto el uso previsto del equipo por el rozamiento de las personas con algún material aislante, ¿sí? Muchas veces nosotros nos hemos sacado el buzo produciendo una carga del cuerpo y después al tocar algún picaporte o algo producimos una descarga. Bueno, esas descargas pueden llegar a tener niveles lo suficientemente altos del orden de los kilovoltios, que si tocamos un equipo en particular y no tiene la inmunidad suficiente, lo podemos llegar a perturbar, a quemar y a producir una degradación en su funcionamiento. Las descargas, en los ensayos, las descargas se pueden producir por contacto o por aire, e incluso en equipos que están
cerca del equipo bajo prueba. ¿Sí? Pasamos a esta filmina que da una idea de lo que es el equipamiento necesario para realizar los ensayos. El equipo que produce, que simula la descarga electrostática, es esta pistola que es la que tenemos en el laboratorio. Es una marca Haefeli, modelo Onyx 16, que puede llegar a alcanzar 16 kilovoltios desde descarga. El equipamiento necesario, además de la pistola, es una mesa aislante con patas de madera que tiene en su superficie una chapa metálica de aluminio y a su vez arriba de esa chapa metálica hay un aislante sobre el cual se pone el DUT, el dispositivo bajo prueba. Acá, por ejemplo, se está probando un monitor con un teclado de una computadora. ¿Sí? Y lo que se hace es agarrar el dispositivo bajo prueba, se lo analiza y se verifica cuáles son todos aquellos puntos en los cuales se podría llegar a producir una descarga electrostática de un operador. ¿Sí? Cabe mencionar de que hay un modelo de descarga electrostática que usa esta norma para reproducir el fenómeno, que se llama modelo humano. Hay otras clases de descargas electrostáticas que se pueden dar entre dispositivos, por ejemplo, en líneas de producción o incluso en aplicaciones espaciales, en los satélites, por ejemplo, también se producen descargas electrostáticas, pero hace uso de otros modelos. En este caso, hace uso del modelo humano. ¿Por qué? Porque generalmente es un operario, un operador del equipo, el que produce la descarga sobre el equipo y lo puede llegar a perturbar. Bueno, esta pistola simula esa descarga. Acá, por ejemplo, se están testeando en estos puntos. Como decía, nosotros agarramos el equipo, hacemos una evaluación del mismo y verificamos cuáles son todos aquellos puntos en los cuales se puede llegar a recibir una descarga por parte del operador. Existen dos grupos de equipos que podemos llegar a recibir, a analizar. Uno que es clase 1, es decir, que tienen puesta tierra, y otros que es clase 2, que son equipos que no tienen puesta tierra y que tienen una aislación doble o reforzada. Los equipos que tienen aislación doble o reforzada generalmente se hacen descarga por aire, se llama. En cambio, los equipos clase 1 tienen en su exterior, en su carcasa, partes metálicas que son accesibles por el operario. Sobre esas partes metálicas, esos puntos metálicos son los que se hacen las descargas de contacto en el ensayo de descarga electrostática. En cambio, los equipos clase 2 se hacen descargas por aire, porque básicamente estás probando un aislante. O sea, la carcasa del equipo es un aislante, como puede ser un plástico, un polivinilo, cosas así, acrílico, etc. Es por eso que en esta tabla se especifican los niveles de ensayo para descargas por contacto y descarga por aire. En aquellas partes metálicas, como decía, que se producen las descargas por contacto, se establecen 4 niveles fundamentales, principales, llegando hasta los 8 kV de descarga. Mientras que en las descargas por aire puede llegar hasta los 15 kV. Estos 4 niveles no son únicos y depende del producto al cual estemos aplicando. Como les decía, estas normas establecen ciertos niveles que son generales, pero si de repente hay un equipo que por su uso previsto puede llegar a recibir descargas de mayor nivel, la norma lo contempla y deja abierta la posibilidad de descargas de mayor nivel o de mayor tensión.
Esta pistola, por ejemplo, que es modelo Onyx 16, puede llegar hasta los 16 kilovoltios, pasándose solamente 1 kilovoltio de lo que especifica el nivel 4, que son 15, ¿sí? Sobrepasa 1 kilovoltio, nada más en el caso de un nivel especial. Pero hay otro modelo que es la Onyx 30, que puede llegar hasta los 30 kilovoltios. Estos niveles de tensiones son de poca energía, porque si bien son de alta tensión, son de muy corta duración. El crecimiento, el tiempo de crecimiento, es del orden de los nanosegundos. Es decir, es una onda de muy rápido crecimiento, y el decrecimiento es un poco más lento, pero también la onda en su totalidad, la descarga, digamos, dura alrededor de 100 nanosegundos. Bueno, acá como vemos, vemos un ensayista que tiene en su poder la pistola y está realizando un ensayo sobre este equipo, que como tiene un panel aislante, está haciendo una descarga por aire. Ahí. Bueno, el siguiente ensayo que vamos a ver está abarcado por la norma 61404 y habla sobre los ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. Estos transitorios eléctricos pueden ser producidos por la conmutación de elementos que estuviesen dentro del entorno donde va a funcionar el equipo, como ser interrupción de cargas inductivas, rebote de contactos de relés, o también arranques y paradas de motores. Y que se pueden llegar a inducir al equipo bajo prueba, o el equipo que estamos considerando, por las líneas de alimentación, líneas de comunicación, líneas de sensores, la tierra de protección, etc. Las características de las formas de onda de este ensayo son una gran amplitud de la señal, un breve tiempo de subida, y la alta frecuencia de repetición y la baja energía de los transitorios. Pareciera ser similar a de las descargas electrostáticas, pero en realidad no, porque en primer lugar acá estamos hablando de ráfagas. ¿Se acuerdan? No sé si habrán diseñado alguna vez un circuito antirrebote para un pulsador de técnicas digitales. Bueno, el circuito antirrebote vendría a ser como una mitigación para la ráfaga emitida por el circuito pulsador. No se trata de lo mismo acá, pero es como para que tengan una idea aproximada de qué estamos hablando. En este caso, el pulsador es el que emite las ráfagas o la perturbación en el circuito que estamos probando, el circuito en cuestión. Bueno, acá en este caso, supongamos que estamos en un ambiente industrial dentro del cual hay contactores, motores, etcétera, que están permanentemente arrancando y frenando, ¿sí? Bueno, esas ráfagas se pueden inducir al equipo que nosotros estamos utilizando, que puede ser, por ejemplo, un equipo de control de otros motores, de alguna parte de la planta, ¿sí? Y puede ser perturbado por estas ráfagas. Bueno, la idea es verificar mediante estas formas de onda, mediante el generador de ráfagas, si el equipo bajo prueba es inmune a esta perturbación. Acá vemos una imagen de lo que sería la forma de onda de las ráfagas, que está constituida, esto es un gráfico de tensión versus tiempo. A ver, ahí va. Sí, es un gráfico de tensión versus tiempo, en el cual están especificadas el tiempo de crecimiento de cada uno de los impulsos. Cada ráfaga que vemos acá está conformada por un número determinado de impulsos.
La ráfaga tiene un tiempo de duración específico, al igual que el impulso, y a su vez las ráfagas se repiten. Las ráfagas se repiten en un periodo determinado. Bueno, este es un detalle de lo que sería la forma de onda y las especificaciones del tiempo de crecimiento y el tiempo de bajada del impulso, ¿sí? Los niveles de tensión alcanzados pueden llegar hasta los 4 kilovoltios para aquellas simulaciones, aquellos enceros que se hacen en líneas de alimentación o líneas de protección de tierra, ¿sí? Mientras que en los puertos de comunicación y de señales, los niveles de tensión pueden llegar a ser hasta 2 kilovoltios. Estos niveles de tensión se especifican según el equipo del que estemos hablando y del entorno dentro del cual va a estar el uso previsto del equipo, ¿sí? Entonces, como decía, tenemos las ráfagas, están constituidas por impulsos de determinado tiempo de crecimiento y un nivel de tensión determinado. Y a su vez estas ráfagas se repiten con el tiempo, ¿sí? El siguiente ensayo está abarcado por la norma 61045 y habla sobre la inmunidad a las ondas de choque. Estas ondas de choque son ondas transitorias de corriente, tensión o potencia que se propagan a lo largo de una línea de transmisión, como puede ser las líneas de alimentación, de comunicación, etc. Las ondas de choque son causadas por sobretensiones del tipo rayo y de tipo maniobra que se producen en las redes de alimentación eléctrica. Por ejemplo, cuando una subestación saca de funcionamiento, saca de servicio un transformador, ahí se producen, es un fenómeno de tipo maniobra, y se producen estas ondas de choque. Y ni hablar cuando cae un rayo en las cercanías del equipo que estamos considerando. Este rayo es una cantidad de energía electromagnética lo suficientemente grande como para propagarse por el aire y llegar hasta las líneas de transmisión, como ser alimentación o de comunicaciones, e inducir una tensión y una corriente que llegue a perturbar al equipo. Bueno, la idea es simular eh, estas tensiones o corrientes inducidas sobre las líneas de transmisión y verificar que el equipo siga funcionando correctamente. Es por eso que en realidad esta norma no contempla la caída de rayos directamente sobre el equipo, ¿sí? Para eso hay otras normas, sino que contempla lo que sería la inducción de rayos que han caído en las cercanías del equipo. No me acuerdo si hay formas de onda. A ver. Sí, acá está. Las formas de onda, o sea, se genera para reproducir el ensayo nos valemos de un generador que puede producir una onda de tensión o una onda de corriente, ¿sí? La forma de onda de tensión tiene esta forma, es un crecimiento alto y un decrecimiento en forma de recta, sobrepasando el nivel de tensión cero. Se produce un pequeño piquito acá con valores negativos de tensión, que puede llegar a alcanzar en los ensayos, según los requisitos del ensayo, hasta 4 kilovoltios, ¿sí? Mientras que la forma de onda de corriente tiene un crecimiento más tipo senoidal, digamos, se podría decir, o más tipo redondeado, con un decrecimiento un poco más relajado, ¿sí? Y puede llegar a alcanzar niveles de corriente de hasta 2 kiloamperes. A ver si hay algo que me está olvidando acá. Sí, no.
Bueno, avancemos. No sé cómo vamos con el tiempo. A ver. Tenemos unos 20 minutos. Ah, bueno. Estamos medio jugados. Así es. No sé si vamos a dar tiempo, profe, a hablar un poquito del laboratorio, que habíamos hablado de mostrar algunas fotos del lugar allá. Sí, a mí Si quiere, me gustaría que cierres un poquito esta filmina y veamos el laboratorio. bueno, le metemos pata entonces que quedan tres normas nomás y después pasamos a eso. Dale. Bueno, acá tenemos la norma 61046, habla sobre los ensayos de inmunidad, las perturbaciones conducidas y que son inducidas por campos de radiofrecuencia, como puede ser eh, las radios de broadcasting, los walkie-talkie o lo que son las transmisiones de los teletaxis, ¿sí? Dentro de las frecuencias que va de 150 kHz hasta los 80 MHz. En este ensayo lo que se hace es reproducir una modulación de AM con un índice de modulación del 80% dentro de las frecuencias mencionadas y a ciertos niveles de campo eléctrico que, si mal no recuerdo, está entre 3 y 10 voltios por metro. Por otro lado, tenemos lo que es la norma 61048, que habla sobre los ensayos de inmunidad a los campos magnéticos a frecuencia industrial. En este caso, dentro de entornos como son locales comerciales, residencias o si no, instalaciones industriales y por otro lado, subestaciones de alta y media tensión, los equipos pueden estar sometidos a diferentes campos magnéticos dentro de las frecuencias industriales que son de 50 o 60 Hz y que pueden llegar a ser perturbados por estas emisiones porque en su interior tienen algún dispositivo que para funcionar utiliza el efecto Hall o hasta incluso lo que son tubos de rayos catódicos. Estos son, por ejemplo, los televisores viejos tenían que tener en su tubo de rayos catódicos un blindaje para que cuando esté sometido a perturbaciones magnéticas, ¿sí? Ondas magnéticas a su alrededor, no se deforme la imagen, ¿sí? Estas perturbaciones magnéticas, campos magnéticos, pueden ser producidos por hilos conductores por el cual circula una corriente lo suficientemente alta como para producir un campo magnético de un nivel suficiente. O si no, las fuentes de campo magnético pueden ser desde otros aparatos, ¿sí? Como ser fugas de transformadores, algunas soldadoras, por ejemplo, también. Acá vemos alguna imagen en el cual es una antena básicamente que produce el campo magnético y dentro de la misma se pone el equipo bajo prueba. Se reproduce el campo, se prueba el equipo y si funciona todo bien pasa y si se produce alguna degradación en su funcionamiento no pasa el ensayo. Y por último tenemos lo que es la 61411 que habla sobre los ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión. Que los huecos de tensión y las interrupciones breves vamos a pasar directamente a lo que son las formas de onda. El equipo bajo prueba tiene una alimentación, ¿sí? Una fuente de alimentación que está conectada a lo que sería la red de suministro eléctrico. Esta red de suministro eléctrico puede producir una variación de tensión, como ser esta imagen que vemos acá, en el cual de la tensión nominal se reduce hasta, por ejemplo, un 40% y vuelve a su estado normal. O si no, lo que se produce también es un efecto de un fenómeno de hueco de tensión, que es directamente una interrupción breve de la alimentación.
que pasa del 100% al 0%. Esto no son formas de onda, sino que son niveles de tensión nominal de la tensión de alimentación. La forma de onda es esto, en el cual es un gráfico que tenemos tensión versus tiempo, que es una forma de onda sinusoidal, en el cual tiene una tensión nominal, esta máxima, se produce una disminución de la tensión hasta este nivel durante ciertos periodos determinados, cierta cantidad de periodos determinados. Y luego vuelve a su tensión nominal. Bueno, eso es un hueco de tensión. El ensayo se basa en eso, en reproducir el fenómeno y ver cómo se comporta el equipo. Bueno, estas filminas después se las va a alcanzar el profe, ya quedamos en que después se la paso y la va a colgar en la página, así que vamos directamente, con eso ya terminaremos lo que son los ensayos de inmunidad. Recuerden, tenemos el concepto de compatibilidad electromagnética, los ensayos de inmunidad, conducida y radiada. En este caso hicimos más énfasis en lo que son los ensayos de inmunidad conducida. Bueno, ahí terminaríamos lo que son, lo que queremos ver de compatibilidad. Ahora les quería hablar un poquito de lo que son, de lo que es el laboratorio, de qué se trata. Como les comenté en un principio, es un laboratorio orientado a lo que son los ensayos de compatibilidad y seguridad eléctrica. Actualmente tenemos algunos equipos de seguridad eléctrica y uno solo de compatibilidad. Dentro de los equipos de seguridad eléctrica que tenemos, podemos llegar a hacer ensayos relativos a los riesgos del fuego, que se llama, como ser el ensayo del equipo de quemador Bunsen, el de presión de bolilla, el filamento incandescente, las pruebas de accesibilidad, las pruebas de rigidez dieléctrica, y el único de compatibilidad, que es el de descarga electrostática. Estos equipos, vamos a pasar a lo que son las fotos de los equipos, ¿sí? La pistola ya la vimos, así que vamos a ver. A ver. Tengo que abrir la foto y después compartirla, ¿cierto, no? Sí, Gustavo. ¿Ahí se ve? Sí, Gustavo. Bueno, este es el equipo de filamento incandescente, forma parte de la serie de ensayos de seguridad eléctrica, en el cual hay un filamento que se pone al rojo vivo cerca de los 960 grados y se lo hace introducir en la que sería la muestra que se ve acá, que es un pedazo de plástico, para verificar si se prende fuego o no, básicamente. Después tenemos lo que es el ensayo de presión de bolilla, en el cual la muestra se pone en esta base, y esta pesa, que tiene una bola de 5 milímetros de diámetro, ejerce una presión, una fuerza sobre la muestra. Todo esto en una atmósfera de 125 grados Celsius, para verificar el calor cómo se comporta la muestra ante calor anormal que puede llegar a funcionar. Después tenemos el equipo de quemador de aguja. Acá se ve el quemador Bunsen, el cual tiene una llama determinada, de altura determinada, y la muestra
que está sobre la llama y se verifica que la muestra, si se llega a prender fuego, ¿qué es lo que sucede con eso? Si se apaga o si no se apaga, y si caen muestras incandescentes a lo que es la base, ¿sí? Este es el equipo de rigidez dieléctrica, que también forma parte de la serie de seguridad, de seguridad eléctrica, que básicamente es un generador de onda de baja energía que puede llegar hasta los 5 kilovoltios y sirve para verificar las corrientes de fuga de un equipo bajo prueba. ¿Sí? Básicamente se somete el equipo a a esta elevada tensión y se verifica que no se produzcan arcos entre dos puntos determinados. Y a su vez se mide la corriente de fuga, es decir, la corriente que hay entre esos dos puntos que no supere ciertos límites. Estamos hablando de corrientes del orden de los microamperes, en este caso, y tensiones de aplicación de ensayo del orden de los 5 kilovoltios. Todo esto se hace en un determinado tiempo, es por eso que tiene acá una sección de contador, tiene un contador que generalmente son 60 segundos el tiempo de ensayo. Bueno, y acá volvemos a los mismos. Estos son los principales equipos que tenemos en el laboratorio y lo que quería mostrar después es un poquito las instalaciones del laboratorio. En el año 2019 hicimos la mudanza desde la Sieca, que es donde estaba antes el laboratorio, y lo mudamos al campus de la UTN, allá camino a Altagracia, en Avenida Argentina 4050. Actualmente está en funcionamiento el laboratorio, si se requiere llegar a hacer algún ensayo se puede hacer. Me voy, para que lo tengo que compartir. Dejar de compartir. Nos vamos acá. Bueno, estas son dos estaciones de trabajo. Lo que quería mostrar son... Estos son dos gabinetes. Estos negros que se ven son dos gabinetes dentro del cual uno está el ensayo de filamento incandescente y el otro de quemador de aguja. Y esto es un horno que dentro del cual está el ensayo de presión de bolilla que veíamos recién. Esto se hace dentro del gabinete porque cuando se quema el plástico, bueno, genera residuos que, bueno, hay que filtrarlos y tirarlos hacia afuera. Y después, por otro lado, está la mesa en el cual se hacen los ensayos de descarga electrostática con la pistola. Acá está la mesa aislante, no sé si se acuerdan recién cuando veíamos el diagrama. La mesa aislante con la chapa arriba y el aislante arriba de la chapa. El equipo se pone sobre este aislante y se agarra la pistola y se producen las descargas por contacto o por aire en el mismo. Este pedazo de aluminio que se ve acá, que es una chapa, sirve para hacer las descargas que también se consideran por contacto, pero en dispositivos, en artefactos que estén en la cercanía del equipo bajo prueba, que pueden llegar a perturbar al mismo, ¿sí? Una descarga en estos equipos puede llegar a producir una degradación en el equipo que nosotros estamos probando. Bueno, eso sería todo. Creo que... No sé si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que quiera agregar, profe. Ahí, vamos a darle paso a los estudiantes de tecnología 2021. ¿Alguna duda, pregunta? A mí me da
Me dan cosita los 4000 volts, 5000 volts. Sí, para que te des una idea, el ensayo de descarga electrostática, en su nivel más bajo, que son 2 kilovoltios, se asemeja a lo que es el Magic Click con que uno prende la cocina. Bueno, esa chispa sabe tener entre 1 y 2 kilovoltios. El nivel máximo del cual estamos hablando en el ensayo es de 8 kilovoltios para contacto y 15 kilovoltios por aire. O sea que es bastante. Sí, Gustavo, esa prueba en general es una prueba destructiva. Digamos, cuando pasa la prueba y si el equipo no está bien, viaja a una vida nueva. Sí, puede pasar sobre todo en lo que son líneas de comunicación, en lo que son puertos que llegan a un micro, por ejemplo. Eh, si el micro no tiene la suficiente protección como para bancarse esa descarga electrostática, se puede llegar a quemar y hay que reemplazarlo directamente. Nos ha pasado en un equipo de electromedicina que tenía un puerto de comunicación asociado al micro y que comandaba una bomba. Al producirse las descargas electrostáticas, la bomba quedó clavada y no se pudo recuperar el equipo. Después tuvieron que cambiar el micro y no me acuerdo si la bomba también. Bien. Sí. Incluso un comentario también que está interesante saber, en otro equipo de comunicaciones que hicimos pruebas, al realizar descargas por contacto en este panel del cual hablaba recién y que produce de una manera indirecta la perturbación sobre el equipo bajo prueba, esa perturbación producía una falla en la comunicación entre dos dispositivos que tenía dentro del equipo, puntualmente entre un micro y un dispositivo que se comunicaba por una comunicación I cuadrado C. Entonces, cuando se producía la perturbación, desconfiguraba las direcciones que estaban configuradas del I cuadrado C y se cortaba la comunicación directamente. Entonces, bueno, hubo que ponerle una serie de protecciones y a su vez configurar de manera diferente ese puerto de comunicaciones para que no se desconfigurara con estas perturbaciones, con estas descargas. Claro, ahí tuvieron que hacer un ajuste de software quizás y también hardware. Las dos cosas, una Exactamente, combinación. Ujú. exactamente, sí. Bueno, ahí Federico Elizondo dice, ¿cómo son los ensayos de presión? El ensayo de presión de bolilla consiste en tomar una muestra de plástico, generalmente de la carcasa o de, supongamos, un núcleo de plástico de un transformador, ¿sí? Se toma una muestra y se coloca sobre el equipo para realizar el ensayo, que es que es este. Este equipo para ensayos está constituido por una base, que es esta, y una pesa, que es esta otra, que tiene en su centro una bola de 5 milímetros de diámetro. La muestra de plástico que te comentaba se pone en esta base justo por debajo de la bola. Todo esto se pone a una atmósfera, lo que se ve acá al fondo y en las paredes es el horno que estaba recién entre los dos gabinetes negros. Bueno, es un horno que se eleva la temperatura de ese entorno hasta 125 grados y bueno, por supuesto el plástico se va a deformar. Si no es lo suficientemente rígido como para bancarse el peso de esta bolilla, se va a deformar tanto que se produce, digamos, una perforación en ese plástico. Bueno, la idea es que el plástico no se deforme lo suficiente como para bancarse esa temperatura. Esto lo van a... si ustedes se fijan en lo que son los conectores, este ensayo se usa mucho en lo que son las fichas de alimentación de los equipos que se conectan a las paredes. Si ustedes desenchufan una ficha de alimentación que va a parar a los 220 de la pared, digamos, van a notar que tiene en las clavijas de metal, tiene
dos plásticos, uno que forma parte del cuerpo del enchufe y otro que está inmediatamente en contacto con las clavijas de metal. Bueno, ese plástico se pone de manera tal que se banque un posible calentamiento de la clavija de la ficha. Mientras que el plástico del cuerpo de la ficha generalmente es de un material que no se banca tanta temperatura. Bueno, el ensayo este sirve para verificar que ese plástico se banque lo que se llama calor anormal. Calores excesivos del cual el equipo no está previsto su funcionamiento, en este caso la ficha, ponele, pero que se debe tener en cuenta porque constituye un punto de riesgo de choque eléctrico, ¿no? Justo me sacaste la pregunta, iba a decir cuál era el, digamos, hasta dónde tenía que soportar el plástico. Y bueno, lo dijiste, que no se perfore. ¿Hay una Exactamente. deformación, hay un porcentual de deformación, una cosa así máxima, Gustavo, la norma establecido? Sí, sí.